Obviamente uno de los ciberataques más sonados o lo que están de moda el día de hoy, pues es el ransomware, en donde pues es el tipo de delito más utilizado, que no es más que un secuestro o un cibersecuestro digital, que es lo que haces, pues obviamente una vez que se tuvo acceso a la fuente de información que se quiere vulnerar, pues obviamente se encripta y sobre esta información encriptada se pide un rescate, ¿ok? En este caso, obviamente las empresas, pues aquí es donde ponen en jaque las empresas, ¿verdad? Porque es donde uno le empieza a dar valor a la información de tu organización. Entonces, a veces me dicen, oye, ¿tú qué me recomiendas? Le digo, pues tú qué tanto estás dispuesto a pagar por un rescate cibernético a pagar por un servicio que te pueda prevenir de alguna manera esas brechas de seguridad y que tú obviamente tengas de alguna forma, en la medida de lo posible, pues protegido toda tu superficie de ataque, ¿no? Ahorita vamos a platicar un poquito más de eso. De igual manera, el factor humano, ese es el eslabón más débil, ¿no? Entendemos que podamos tener la mejor tecnología, podamos tener el equipo activo con la mayor seguridad, pero el factor humano siempre va a ser el activo más explotado por los hackers, ¿ok? Entonces, de alguna manera, caemos en este tema que venimos platicando sobre la parte de la cultura, ¿no? Que hay que generar este tema de cultura para que este factor humano empiece a disminuir este índice, ¿verdad? Y que obviamente empiece a contrarrestar pues, la gran problemática que tenemos al día de hoy, que tal vez no es tan visible, pero de manera indirecta se empieza a hacer manifiesta y que esto empieza a mermar en algunos puntos dentro de la industria, ¿vale? Y que bueno, en México, en el caso de México, comparado con América Latina, se ha dado un aumento del 40% de ataques en México, ¿no? Llámese guacamayazo o llámese como se quiera llamar, pues obviamente todos estos ataques existen, todos estos ataques están, y en el mejor de los escenarios, pues nos enteramos, ¿no? De que están sucediendo, porque en algunos casos, pues ni siquiera es algo que se mencione, ¿verdad? Y que caemos a lo mismo, ¿no? En la medida que esto se vuelva se vuelva más público, pues se va a generar un interés y se va a generar procedimientos correctos para que obviamente se empiecen a evitar, ¿vale? Como por ejemplo, este es un video muy rápido, la verdad es que no quiero generarles mucho tiempo. Este es un centro de monitoreo en una prisión, no recuerdo si fue en Irán, no recuerdo exactamente en qué prisión fue, pero bueno, el punto aquí es de que pues la gente está trabajando con sus cámaras sin ningún problema y en eso pues obviamente se empiezan a manifestar una pantallita azul de Windows que bueno, pues podemos decir que es normal, ¿verdad? Eh, pero ¿qué sucede cuando ya este señor que está pues observando, porque ni siquiera creo que monitorea al 100, son demasiadas cámaras para que él pueda tener un control total, se da cuenta de que esto ya no es normal, ya empezó a tener pérdida de ciertas cámaras, ya le hicieron llegar algún mensaje y bueno, dice voy a tomar control y cuando pues el señor quiere tomar control, pues ya no, ¿verdad? Ya en ese momento ya tuvieron un acceso, ya tomaron control de la gestión del video y bueno, esto se debió a través de qué? Pues a que a través de una cámara que no tenía la seguridad correcta, pues obviamente se volvió una puerta de entrada, ¿verdad? Un backdoor que permitió a estos hacktivistas poder de alguna manera vulnerar esta seguridad y bueno, tomar información puntual sobre videos de la prisión, mismos que hicieron públicos, por eso comenté que eran hacktivistas, porque es un tipo de hacker que su único interés es obtener información para hacerla de conocimiento público y la gente sepa qué está sucediendo. En este caso, vulneraban los derechos humanos de algunos de los presos y eso obviamente también se volvió una noticia muy importante, ¿no? Entonces, aquí el punto importante es que también debemos de entender que los dispositivos con los cuales contamos, llámese un dispositivo o una cámara de videovigilancia que compramos en la casa, de repente me dicen, oye, ¿sabes qué? Lo compré a través de una página china y me salió 3 veces más barato, ¿no? Está perfecto, pero ¿qué sucede cuando
ese sistema de CCTV que tienes en tu casa, pues obviamente puede ser visto por cualquier persona en el mundo, pues ya no te vas a sentir tan seguro, ¿no? Y máxime cuando pones cámaras al interior de tu casa, pues obviamente la privacidad del mismo se ve afectado, ¿no? De igual manera, hoy en día, pues estamos en la era del Internet de las cosas, y el Internet de las cosas también se ha puesto en jaque en términos de que muchos de estos activos, como se les llama, activos digitales, pues pueden ser una puerta de entrada importante. Si no tenemos obviamente el cuidado pertinente, si no le ponemos los candados de seguridad pertinente, pues obviamente va a ser un patio de recreo para este tipo de hackers, ¿no? Al día de hoy esto ha cambiado. Anteriormente los hackers atacaban empresas grandes o trataban de vulnerar información de empresas que podían obtener un beneficio. Hoy en día ya cualquier persona puede ser objeto de un ataque, esa es una realidad y es importante que ustedes lo sepan. Cualquier persona puede estar siendo monitoreada, siendo observada sin que ustedes lo sepan. Entonces, hay que poner mucho ojo en lo que nosotros para los que ya somos papás, como papás desarrollamos e instalamos en casa, y también ver lo que los hijos también están consumiendo en esta nueva era del Internet, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque a través de un proceso de ingeniería social, pues se pueden hacer también muchos ataques, ¿no? No vamos a entrar ahorita en detalles de terminologías, pero el objetivo aquí es de que ustedes puedan entender que un ciberataque puede ser muy costoso y no precisamente o no necesariamente en términos de dinero, ¿no? Sino inclusive en temas propios, ¿no? En tu privacidad, y que eso también implica un riesgo muy importante. Ahora, cuando hablamos de por qué las empresas utilizan la gestión de superficie de ataque, creo que es importante entender el concepto como tal, ¿no? Cuando hablamos de una superficie de ataque, pues prácticamente estamos hablando de todo aquello que sobresale de la organización o de todos estos activos que interactúan directamente con Internet, con la web. En ese momento, todos estos activos se ponen se analizan, se revisan características, sistemas operativos, cómo están compuestos, la seguridad que traen, y obviamente en función del resultado de este análisis se determina una superficie de ataque, que no es más que obviamente los componentes que pueden llegar a ser explotables y que puedan permitir obviamente vulnerar la seguridad de la información que tengamos, ¿no? Al día de hoy, el 70% de las empresas se han visto comprometidas, como dice en la pantalla, por activos desconocidos o mal administrados, ¿no? Frente al Internet en el último año. Entonces, esto parte desde un concepto muy importante que es la seguridad de la información, y que al día de hoy pues tenemos que ir implementando diferentes buenas prácticas, diferentes normativas, o en su defecto generar un proceso de certificación que permita un correcto control de cómo manejamos la información al interno de la empresa o de la organización. ¿Okay? Y en 2022, Gartner nombró la expansión de la superficie de ataque como un riesgo de seguridad principal, porque, reiterando lo que comentaba al principio, ¿no? Al día de hoy, todo, la mayoría de las cosas ya están conectadas a Internet. Y obviamente en automático, pues se vuelven un riesgo o un foco de ataque una vez que tengamos esa interacción con Internet. Entonces, de alguna manera hay muchos métodos, hay muchas formas de poder de reconocer estas vulnerabilidades o estos activos digitales a través de pruebas de penetración, a través de un análisis de vulnerabilidades, a través de explotación de estos componentes. Entonces, de alguna manera, vamos a ir trabajando con cada uno de ellos y mostrándolo de forma gráfica, cómo se vería, ¿no? Lo que hacemos con Recognizer. Prácticamente es poder hacer el análisis desde la perspectiva de un hacker de forma externa. ¿Ok? ¿Qué es lo que estamos viendo en pantalla? Pues obviamente vemos aquí a un pequeño amigo, un hacker, que está obviamente analizando toda esta información. Ojo, cuando hablamos de un hacker, porque obviamente también hay que entender que existen diferentes tipos de hacker. Cuando hablamos de un hacker de sombrero negro, como se les llama, pues son todos estos hackers que de alguna manera no cuentan con ninguna información, no cuentan con ningún tipo de acceso, no cuentan con información de nada, simplemente el nombre de un objetivo.
¿ok? En este caso, nosotros vamos a aplicar esa metodología y esa lógica que se lleva a cabo, entendiendo que el servicio que ofrecemos es un servicio de caja negra. ¿Por qué es un servicio de caja negra? Y ahorita me regreso a esta diapositiva. Porque nosotros lo único que necesitamos es el nombre de dominio al cual vamos a analizar. ¿Ok? Recordando que lo que hacemos es un servicio que se da un análisis de forma externa para hacer el descubrimiento de esta superficie de ataque. Por lo tanto, no requerimos de que nos concedan accesos, no requerimos de instalar agentes y mucho menos requerimos apertura de puertos en el firewall. ¿Ok? Entonces, cuando lo entendemos de esta manera, nuestro servicio es un servicio 100% de caja negra, no necesitamos instalar ningún tipo de dispositivo al interior de la red. Lo único que vamos a hacer es hacer este descubrimiento de mi superficie de ataque y determinar potenciales vulnerabilidades en cada uno de ellos. ¿Ok? Oye, Andrés, te interrumpo un poquito. Nos hace una pregunta en el chat. Nos comenta Claro. Leslie Pérez. Buenos días. Nos gustaría escuchar de la solución de análisis, gestión de amenazas y vulnerabilidades y sus ventajas particulares como marca. Gracias. ¿Puedes apoyar? Claro. Bueno, estamos platicando de forma muy general sobre la solución y en términos de diferenciadores que podamos ofrecer, pues bueno, es parte de lo que estamos platicando, ¿no? Nosotros, como este tipo de soluciones, pues como todo, hay competencia en el mercado y uno de los grandes diferenciadores, yo creo que o de los tres grandes diferenciadores, el primero de ellos es de que nosotros no nos quedamos solamente con el análisis en la periferia de la organización. Este análisis también lo llevamos un poquito más allá de la periferia, encaminado a toda esta cadena de suministro que tenemos detrás, en donde vamos a hacer también un análisis puntual sobre la cadena de suministro y en donde hemos podido detectar obviamente temas relacionados a campañas de phishing, temas relacionados a vulnerabilidades de cierto tipo, o sea, podemos ir un poquito, vamos a un poquito más allá de lo que puede darse en un sistema o en un servicio convencional, ¿no? Partiendo de esa parte. Ahora, otro punto muy importante, ¿cómo funciona esto? Nosotros, al ser un servicio de caja negra, tenemos un módulo de inteligencia web, como les había comentado, integrado. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Básicamente lo que haría cualquier hacker con estas características es irse a buscar a las tres capas del Internet información sobre el objetivo en particular, ¿no? En este caso, nosotros vamos a hacer este mismo análisis en más de 400,000 sitios, donde vamos a obtener información puntual sobre, obviamente, el dominio, los subdominios, correos electrónicos, si existen dispositivos de IoT en la organización y los podemos, obviamente, después del análisis podemos determinar qué es lo que está sucediendo, validar todo el tema de los certificados de conexiones seguras, si existen campañas de phishing, obviamente qué puertos abiertos vamos a ir descubriendo en todo esto, algunas configuraciones incorrectas, hacemos un análisis también muy asociado a empleados, en donde redes sociales más bien asociadas a los empleados, en donde podemos nosotros determinar y que están obviamente relacionados a la organización, ¿eh? No nos metemos con las redes sociales personales porque ese es otro rubro, pero todo lo relacionado a la organización que esté asociado a uno de nuestros empleados, lo vamos a analizar. ¿Por qué? Porque hemos descubierto a través de estos escaneos que, pues independientemente de poder identificar a todas las personas que forman parte de la organización, hemos identificado duplicidad de funciones, en donde obviamente una persona está trabajando en empresas distintas o en la competencia como tal, y obviamente eso también no solamente lleva a la duplicidad de funciones, sino te lleva a un tema de espionaje, que también se vuelve un delito muy, muy importante. Hemos encontrado personas que no forman parte de la organización, pero se hacen pasar como personas, como parte de la organización y que esto ya se atribuye a un tema de protección de marca, ¿no? O protección, en este caso, de marca asociado a la empresa, ¿no? Pero bueno, forma parte de lo que ofrecemos como diferenciadores también en ese sentido. Entonces, como esta información, muchísima más información vamos a ir descubriendo para que una vez teniendo esto, bueno, el proceso como tal es un proceso que consta de cuatro etapas, ¿no? Que mismas que voy a presentarles en este momento. Entonces, de alguna manera hablamos de, nada más para redondear un poquito la respuesta, el tema de análisis a la cadena de suministro,
módulo de inteligencia web integrado, que obviamente nos puede dar muchísima más información. Protección de marca, que también se vuelve importante cuando hacemos todo este análisis en conjunto. Y bueno, el tema de que nosotros también tenemos dentro de nuestros procesos, el proceso de explotación de componentes es algo que se hace, obviamente, bajo la aprobación del cliente, ¿no? Hacemos una simulación de ataque para hacer la validación de todas estas vulnerabilidades halladas, ¿no? ¿Cómo funciona este proceso? Es muy simple. El proceso del servicio como tal, porque nuestra plataforma es un servicio, es un software as a service que nosotros obviamente proveemos desde nuestros servidores y consta de 4 pasos. ¿Okay? El primer paso es el reconocimiento y recopilación de información y descubrimiento de activos digitales, ¿no? Entonces nos vamos a estas más de 400,000 fuentes mencionadas anteriormente a buscar toda la información relacionada a la organización, ¿ok? Una vez que terminamos con este primer paso, obviamente pasamos a un segundo paso, que es la clasificación, que es el análisis y la clasificación de vulnerabilidades en conjunto con los algoritmos de inteligencia artificial que tenemos patentados y que nos van a determinar potenciales vulnerabilidades, ¿ok? Asociándoles obviamente un nivel de riesgo. Una vez teniendo esta clasificación y asociado este nivel de riesgo, como una tercera etapa, solamente ya tenemos un mapeo de los vectores de ataque, ¿no? Que básicamente es determinar la manera en la cual se pueden explotar cada una de estas vulnerabilidades. Estos 3 primeros pasos son pasos 100% pasivos, no son invasivos. Es información que vamos a obtener en las 3 capas del Internet para poder obviamente determinar todas y cada una de estas vulnerabilidades que se van hallando en función de todo lo que rodea a la organización o de todo este descubrimiento de la huella digital de la empresa, que obviamente no es más que los activos que se van descubriendo en este análisis. Y por último, tenemos obviamente un cuarto paso, que es la simulación, o en este caso la simulación de ataque para la explotación de componentes, ¿ok? Entonces, cuando ya detectamos ciertos componentes, componentes que pueden ser explotables, que no es más que la forma en la cual vamos a poder vulnerar la seguridad, llevamos a cabo los procesos pertinentes para cada uno de ellos, y en ese momento, obviamente, nosotros de forma controlada poder validar que es de forma correcta. Nosotros obviamente estamos validando que esa vulnerabilidad está vigente y que te vuelves obviamente un potencial foco de ataque a través de esa brecha, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos una vez que ya hicimos todo estos cuatro procesos? Pues bueno, dentro de los valores agregados que se tienen, pues uno de ellos es el informe completo, un informe ejecutivo, en el cual, obviamente, independientemente de toda la información que acabo de mencionar, de toda la información que se descubre, los activos tecnológicos, las vulnerabilidades detectadas, su nivel de riesgo asociado y los componentes explotables, también ofrecemos un plan de trabajo para hacer la mitigación de cada una de estas vulnerabilidades. ¿Ok? Al ser un servicio, también se te provee acceso a un dashboard en el cual tú vas a tener de forma activa el proceso de cada uno de estos ciclos de escaneo que nosotros realizamos. Obviamente se van a tener temas de alertamiento a través de correo electrónico, alertamiento a través de un servidor syslog. Si ustedes cuentan con un servidor syslog, se hace nada más el direccionamiento del servidor syslog o directamente de la plataforma. Al ser un dashboard, pues obviamente puede estar activo 24/7 durante la duración como tal del servicio. ¿Ok? Oye, Andrés, perdón que te interrumpa de nueva cuenta. ¿No? Hay otra pregunta en el chat. Nos comentan, ¿cómo se determinan las campañas de phishing? No sé si lo respondiste con el proceso que nos mencionaste o hay algún comentario específico. Claro. Bueno, determinar no es que nosotros generemos la campaña como tal. Obviamente lo que hacemos es en el análisis, y en ese análisis que nosotros hacemos, obviamente podemos entender y podemos identificar, voy a decirlo de esa palabra, identificar que existe una campaña de phishing del lado del lado de la cadena de suministro, si fuera por ese lado, porque a veces obviamente
inclusive con los correos a lo interno, ¿no? Entonces, eso puede ser de muchas formas, ¿no? Nosotros como tal no generamos la campaña. ¿Podemos hacerlo? Sí, ya como un servicio específico del cliente me dice, oye, ¿sabes qué? Yo quiero generar cultura al interior de la organización, bla, bla, bla. Bueno, eso ya obviamente se toma como un servicio adicional y también se pueden generar campañas de forma interna, obviamente más enfocados a un tema controlado, ¿no? Pero es dentro del mismo análisis que hace a través de los algoritmos de inteligencia artificiales como se van identificando estas campañas de phishing, a través de correos internos, a través de todos los correos que recibimos por parte de la cadena de suministro. Creo que por aquí hay otra pregunta, ¿o ya no había otra pregunta, Juan Pablo? Sí, correcto. Nos mencionan, al tratarse de un componente SaaS, ¿cómo lidian con la reputación de las IP por el tema de que lanzan simulaciones de ataque sobre las vulnerabilidades identificadas? No, ¿me puedes repetir? No te escuché muy bajito, Juan Pablo, por favor. A ver, ¿me escuchan mejor? Ahí te escucho un poquito mejor. Vale, nos comentan, al tratarse de un componente SaaS, ¿cómo lidian con la reputación de las IP por el tema de que lanzan simulaciones de ataques sobre las vulnerabilidades identificadas? Déjame leerlo porque no te escucho. A ver, aquí está. Al Ujú. tratarse de componentes SaaS, ¿cómo lidian con la reputación de las IP por el tema de que lanzan simulaciones de ataques sobre las vulnerabilidades identificadas? ¿Puedes formular mejor tu pregunta, Pronesis, por favor? De igual manera, si no estoy mal, tienen el micro abierto, pueden hacer uso de él. También adelante, entonces. Hola, gracias. Muy buenas a todos. Sí, la pregunta va enfocada a que, pues bueno, tú tienes tu infraestructura en SaaS, ¿no? En un cloud público. Entonces, justamente las IPs públicas con las que se expone tu consola, pues bueno, están sujetas a una reputación Claro. dentro del medio, ¿no? Entonces yo lo que te preguntaba es que al momento de ustedes lanzar simulaciones de ataques sobre las vulnerabilidades que identifican en su reconocimiento, no sé si tengan algún problema con que se detecte como maliciosa la IP de origen de su consola pues al estar interaccionando de cierta forma con sistemas en el mundo. Claro. Mira, esa es una muy buena pregunta. De alguna manera nosotros tenemos en esta cuarta etapa, en este cuarto paso, y va relacionado a tu pregunta, perdón. En este cuarto paso es en la parte de la simulación. Obviamente nosotros, obviamente no contamos con una sola IP, tenemos varios servidores por todo el mundo. Y esto lo hacemos detrás a través de un equipo rojo, un Red Team, con el que nosotros trabajamos todo este tema de las simulaciones. Entonces, de alguna manera, pues, digo, habría que entender que cómo se hace. Te soy honesto, no sé a lo interno y si el tema de la reputación, dudo mucho que se haga sobre una sola IP, ¿no? Pero justamente este proceso se hace cuando el cliente autoriza que se pueda hacer y llevar a cabo este tipo de procesos, ¿no? Porque al ser obviamente un tema de explotación o simulación de explotación, pues como tú lo sabes, la explotación puede no siempre ser benéfica, ¿no? La explotación como tal tiene ese objetivo, explotar y de alguna manera, si no se hace de forma correcta, pues generar obviamente un daño, ¿no? En nuestro caso, obviamente, lo hacemos de manera controlada y cuando son temas más críticos, pues obviamente lo aterrizamos primero con los clientes para evitar todo este tema de generar procesos que no sean necesarios. Gracias, Andrés, entendido. Entonces, la parte de la comprobación de las vulnerabilidades, pues ya es más bien un tema más manual, ¿no? No es directamente con la herramienta. Al día de hoy, es correcto, sí, se hace a través en conjunto con un Red Team. Se está desarrollando, se está trabajando para llevarlo a cabo de forma, no quiero decir automatizada, porque finalmente entendemos que la inteligencia artificial está de moda y está muy padre y suena muy bien y nos ayuda en muchos procesos, ¿no? Pero yo creo que siempre el valor humano no puede quedar de lado. Entonces, seguramente vamos a tener un proceso semi-automatizado yo creo que en breve, en finales o mediados de Q2,
seguramente ya lo vamos a tener semiautomatizado y bueno, la intención es de que se generen procesos todavía más eficientes y más rápidos, ¿no? Esa es la intención de agregar algoritmos a la parte de simulación. Gracias, Andrés. Oye, y disculpen aquí el foro, solo una duda más. Comentabas que justamente extendían la revisión de lo que hace la plataforma en la cadena de suministro. Entonces, yo quisiera preguntarte un poquito más de este proceso. En realidad, cuando tú analizas una marca o una compañía o una serie de dominios, pues al final está acotado a que pues puede ser la empresa lo que sea, ¿no? Pero Correcto. justamente tú hablas de que hay un satelital que es una cadena de suministros que te puede aprovisionar de ciertos servicios. Esa interacción, cómo la hacen? Porque digo, por no pensar mal, es que tú escanees otras entidades que, pues bueno, quizá no tengas la autorización o haya que pedir permiso para hacerlo. Entonces quisiera, por no errar en la idea, cómo es que hacen esta extensión de reconocimiento sobre la cadena de suministro del objetivo principal. Claro, no te preocupes. Mira, es partir del entendido que este análisis, dentro de los primeros 3 pasos que te comento, es un análisis que realizamos sobre fuentes abiertas, ¿no? Y en algunos casos sobre fuentes abiertas de pago, ¿vale? Entonces, una vez que se van identificando ciertos proveedores o ciertas marcas como tal que se cuentan o forman parte de esta cadena de suministro, en la plataforma se va a tener, porque todavía estamos haciendo un rediseño, sale la siguiente semana seguramente ya en línea, en donde tú vas a poder obviamente como usuario de la plataforma, vas a poder obviamente identificarlos y asociarles ese tag de decir, oye, ¿sabes qué? Este sí es cadena de suministro, esto puede ser una cadena de suministro, y sobre ese tag o vamos a decirlo, le asociamos aún más esa parte de cadena de suministro, vamos a ir a hacer un análisis similar, muy similar a lo que hicimos con la organización en ese momento. ¿Ok? ¿Qué quiero decir con esto? Que nos iríamos también sobre un análisis profundo, obviamente, sobre las 3 capas, pero siempre sobre fuentes abiertas. De alguna manera, nos vamos sobre la información que encontramos en Internet, ya sea de la organización o de la cadena de suministro. Vale, Andrés, gracias. Entiendo que entonces hacen OSINT, ¿no? Sobre la cadena de suministro. Correcto. Vale, gracias. No, es que a ti. ¿Alguna otra pregunta, alguna duda? Ok, vamos a continuar. Bueno, básicamente en todo lo que implica el tema de lo que entregamos, pues obviamente es un reporte ejecutivo, es el acceso a este dashboard, es la posibilidad de tener obviamente notificaciones continuas y de que nuestro objetivo es proveer un servicio 24/7. ¿Qué quiere decir esto? Que obviamente esto puede ser obviamente muy variable, pero la intención es decir, ¿sabes qué? Tengo una licencia de 1 año, entonces tienes 1 año para estar 24/7 haciendo este análisis, obviamente siempre tratando de cubrir todas estas vulnerabilidades. Es importante mencionarles que nosotros nos sumamos como un mecanismo de defensa adicional y no peleamos o no estamos en contra de ningún otro tipo de equipo activo que pueda generar algún tipo de seguridad, ¿no? Al contrario, vamos a decirlo, somos esta vista desde el exterior y vamos a proveerles una radiografía de cómo se encuentra la organización vista desde afuera, ¿no? Ese es el objetivo de este sistema. Y bueno, como parte de este tema, digo, voy a mencionar un par de láminas acerca de temas asociados a la ley de datos de protección, perdón, a la ley de protección de datos personales. Y digo, no es la intención aquí decirles qué es lo que sí se puede hacer o qué es lo que no se puede hacer. No somos expertos en la materia de derecho, pero sí queremos puntualizar que obviamente en el artículo 1 de esta ley, pues hay información en donde nos indica que, bueno, que son sujetos obligados por esta ley en el ámbito federal, estatal y municipal, cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, ¿no? Órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos.
Entonces, de alguna manera, lo que se busca a través de la Ley de Protección de Datos Personales, pues es, dentro de sus incisos, pues obviamente el tema de prevenir el acceso a las bases de datos, generar un esquema de privilegios, para que el usuario obviamente lleve a cabo las actividades que requiere, revisiones de configuración de la seguridad en adquisición, operación, desarrollo y mantenimiento de software y hardware, gestionar las comunicaciones, operaciones y medios de almacenamiento de los recursos informáticos en el tratamiento de datos personales, ¿no? Esto es, vamos a decir, es una parte de todo lo que estas entidades, cuando hablamos de clientes que tenemos en gobierno, que pueden estar sujetos, ¿no? a esta ley, de alguna manera se pueden cumplir, ¿no? De igual manera tenemos algunos deberes asociados dentro del artículo 30, 33 y 34, en donde también se hacen definiciones, ¿no? Para establecer sistemas de supervisión y vigilancia, tanto interna como externa, incluyendo auditorías para la comprobación del cumplimiento de las políticas de protección de datos personales. Entonces, hoy al día, estamos obviamente tal vez en una época nueva, en una era nueva, en donde de repente ninguno de estos organismos o de repente no estamos enterados de la ley como tal, lo que obviamente nos obliga o estamos sujetos a poder cumplir. Entonces es importante de repente sí echarse un clavadito, empezar a tener estas referencias. Yo les voy a compartir esta presentación con estas referencias para que ustedes también las tengan presentes para entender todo lo que implica esto, ¿no? Obviamente hablamos de un tema de seguridad de la información, hablamos de siempre estar apegados a normativas, hablamos de obviamente llevar a cabo buenas prácticas y como reiteré, ¿no? Si podemos llegar a un punto de certificación ISO, pues obviamente aún mejor porque estaremos cumpliendo y generando un marco de protección muy, muy importante, ¿no? Como todo, obviamente también aquí hay otra referencia, si no me estoy mal, el artículo 35, que de igual manera despliega dentro de sus incisos información sobre análisis de riesgos, por ejemplo, inventario de datos personales y de los sistemas, mecanismos también, la implementación de mecanismos de monitoreo y revisión de las medidas de seguridad, análisis de brecha, obviamente un programa general de capacitación que lleva todo este tema de cultura y concientización, que es muy importante también, planes de trabajo y bueno, de manera puntual es tener presente que existe como tal dentro de la ley el requerimiento para poder cumplir con ella, ¿no? Así como también aquí hay otra referencia, el capítulo 1, título 4, bueno, aquí también hay, no solamente son deberes, ¿no? Sino también hay amonestaciones o hay multas para quien no cumpla, ¿no? Con todos estos objetivos, con todos estos puntos o artículos que determina la ley como tal, ¿no? Entonces, puntualmente hablando, es dejarles esta información para que ustedes la puedan ir analizando. Aquí hay también otro apartado de referencia sobre el tema en el capítulo 2, en el artículo 163 y 165, acerca de las sanciones, ¿no? En donde al no establecer estas medidas de seguridad en los términos que establecen los artículos antes mencionados, pues obviamente se van a generar sanciones pertinentes para todos y cada uno de ellos, ¿no? Entonces es importante entender que la ley no lo exige, es nuestro deber cumplirlo y obviamente al no cumplirlo pues se generan sanciones, ¿no? Y ahí es donde nosotros también les podemos ofrecer el soporte para que obviamente podamos ir cumpliendo ya sea con alguno de estos artículos y obviamente prevenir también situaciones que no son necesarias, ¿no? Como la ley lo indica. Estamos sujetos a obligaciones y responsabilidades dentro de la misma y bueno, es parte del mismo entendido. Y bueno, ya para finalizar, pues básicamente es un sistema que nos permite identificar vulnerabilidades externas que pueden ser aprovechadas por hackers, descubrimiento de tu superficie de ataque, descubres tu huella digital, identificas y entiendes los riesgos de forma fácil y bueno, te proteges con un equipo con mucha experiencia detrás que puede obviamente proveerte toda la tranquilidad que requieres para
para mantenerte siempre protegido de cualquier tipo de vulnerabilidad que se pueda ofrecer en un futuro, ¿no? Entonces, si hay alguna duda, alguna pregunta, por favor, es buen momento. De mi parte es agradecerles el tiempo y el espacio. Espero que les haya servido un poco más esta información acerca de lo que hacemos de forma general. Esta información se les va a compartir también de manera puntual y si hay dudas y preguntas es un buen momento para llevarlas a cabo, ¿no? Hola Andrés, yo tengo una última pregunta. En toda esta presentación, pues bueno, justamente nos platicaste acerca de los componentes de toda la solución de manera integral. Comercialmente, ¿esto cómo se está, digamos, comercializando? O sea, una cosa es el componente de ciberinteligencia, otra cosa es el componente de análisis de vulnerabilidades, otra cosa es la parte de brand protection, otra cosa es toda la comprobación de vulnerabilidades y otra cosa es todo lo que haces con las herramientas de Open Source Intelligence, ¿no? Entonces esto al final se conjuga en una misma plataforma, está paquetizado, ¿cómo es que esto se está comercializando? Ok, esa es una muy buena pregunta. Al día de hoy nosotros estamos ofreciendo el servicio de forma integral. No está modularizado, no está paquetizado. O sea, todo lo que se te comentó está incluido dentro del servicio que se ofrece de manera integral, ¿no? No hay, es un solo servicio. Es un servicio que se puede, dentro del modelo de negocio, se puede ofertar con licencias. Básicamente lo que tú compras es una licencia. Si necesitas una licencia anualizada, necesitas una licencia semestral o trimestral, se puede llevar a cabo sin ningún problema, ¿no? Y te incluye obviamente todo lo que tú acabas de comentar. Gracias, Andrés. ¿Y las licencias cómo las dimensionas? O sea, ¿cómo sabes que necesitas una, 5, 2? ¿Es por dominio, por IP, cómo lo hacen? ¿O Se cómo hace se hace? las licencias se hacen por dominio. Ok. Por dominio es básicamente cómo se determinan, pues no hay ningún problema. Y en el caso de lo que hacen en ciberinteligencia, normalmente utilizan keywords para justamente bucear en todos estos repositorios. Eso no importa, ¿no? O sea, al final las cadenas de palabras que se puedan utilizar para el open source, ¿eso es indistinto? ¿Eso no está limitado? Al día de hoy, eso lo hacemos de forma interna. Ok. La definición del criterio de búsqueda del Web Intelligence lo hacemos de forma interna en función de lo que el algoritmo de inteligencia artificial encuentra, ¿no? Porque volvemos a lo mismo, vamos a decir, es un keyword o una cadena de palabras que nos van a llevar a hacer esa búsqueda en particular. Tratamos de ser muy puntuales. ¿Por qué? Porque a veces el tema ahorita hay una pregunta ahí de OSINT. El tema de hacer estas búsquedas en la web, pues obviamente tienes que ser muy puntual y aplicar una metodología en particular para obtener la información que requieres, ¿no? Eso es la que la experiencia nos dicta. Entonces, eso se hace al día de hoy de manera interna. Te puedo decir que estamos teniendo una actualización como lo comentaba, a mediados de Q2, probablemente vamos a tener funcionalidades nuevas, ¿no? Para esta parte del módulo de inteligencia web. Pero si tú quieres o tú requieres el tema de inteligencia web como un servicio especializado, obviamente que te va a dar mayores funcionalidades. Ojo, es importante, este es un pequeño módulo que está incrustado en Recognizer, pero el sistema de webbing que tenemos, pues es un sistema todavía mucho más robusto, que te va a dar obviamente información dependiendo de lo que necesites, ¿no? El criterio o el caso o la keyword que tú necesites agregar, pues obviamente eso ya se va a ir a buscar bajo ese criterio, ¿no? Y vamos a decir, es distinto el tratamiento. Aquí es muy enfocado a redes sociales asociadas a la organización, lo que hacemos, ¿no? Bueno. Vale, gracias, Andrés. Igual, Andrés, como bien mencionabas, hay otra pregunta. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre su servicio y las herramientas OSINT? Mira, nosotros usamos, las herramientas OSINT son obviamente para hacer búsquedas sobre fuentes abiertas, ¿ok? En el caso nuestro, pues obviamente
nosotros formamos o tomamos parte de esas herramientas OSINT, ¿ok? Es importante mencionarlo, pero el tema de búsqueda y la profundidad de la búsqueda, obviamente eso ya lo hacemos a través de los mismos algoritmos de inteligencia artificial, ¿ok? Entonces, de alguna manera, esto no solamente es relacionado a hacer sobre OSINT en particular, sino obviamente tenemos el módulo de inteligencia web, tenemos obviamente la parte de protección de marca. Entonces, hay más servicios, o sea, no solamente es conjuntar sobre herramientas OSINT y eso es la información que me va a traer, ¿no? Profundizamos aún más, porque nosotros obviamente el criterio que toma el algoritmo pues es tomar criterio de muchas fuentes y de muchas funciones o inclusive en algunos casos de muchos, se me fue ahorita, de muchos repositorios, ¿no? De información que nos van a permitir obviamente determinar estas vulnerabilidades. Vale, gracias. Y ya para finalizar, hay una pregunta más. Para la búsqueda de inteligencia o huella digital, ¿es configurable, por ejemplo, con palabras clave o solo por el dominio que se brinda? En este caso, como le comentaba ahorita, hacía respuesta a la pregunta anterior, al día de hoy solamente se puede hacer sobre el dominio que se brinda, se puede hacer, pero tenemos vamos a decir, la solución de Web Intelligence, de inteligencia web, en donde tú ya puedes hacer obviamente unas búsquedas con mayor criterio, ¿no? Con palabras claves o con buscar por teléfono, por nombre, correo electrónico. Bueno, se vuelve ahí un tema muchísimo más grande, ¿no? Ok. Y hay una más. ¿Cuál es la diferencia entre la simulación de ataques y un pentesting? Ok, claro que sí. En nuestro caso, nosotros bueno, la simulación de ataque como tal, la hacemos enfocada en las vulnerabilidades que hallamos. O sea, en todos estos componentes explotables. Entonces yo voy a hacer la explotación sobre esos componentes en particular. Un pentest como tal tiene el objetivo de penetrar, pero tomando en cuenta tal vez un número, un criterio de opciones mucho mayor, ¿ok? Tal vez un pentest, haces una búsqueda generalizada y de esa búsqueda generalizada obtienes solamente un 30% de posibilidad de penetración. En el caso nuestro ya vamos específicamente sobre la simulación hacia los componentes que pueden ser explotables y que esto no necesariamente tiene que ser una prueba de penetración, ¿no? Puede ser un proceso aislado completamente para esos tipos de componentes, ¿no? Entonces, ahí es donde hacemos una separación, no hacemos un pentest como tal dentro de este servicio. Se pudiera ofrecer de forma adicional, por supuesto, lo podemos hacer sin ningún problema, pero para este servicio en particular se va enfocado en la explotación por componente. Vale. Una más. Para la simulación de ataques, ¿se recrea un laboratorio con las características originales o cómo se realiza? Pues ahí ya es el trabajo que se hace con el Red Team. Sí, se crea obviamente se hace un análisis previo en función de todo lo que el mapeo de los vectores de ataques que se determinan de forma automática. El Red Team lo que va a hacer es un análisis sobre el resultado que obtenemos de inteligencia artificial y se recrean obviamente a lo interno seguramente se genera algún tipo de laboratorio, ¿no? Para determinar las características, los procesos que se tienen que llevar a cabo y obviamente no generar y que esto se convierta en un proceso controlado, ¿no? Como es lo que buscamos. Y pues nada, agradecerles el tiempo, esperemos que haya sido de valor, que les haya hecho sentido la solución. Claro que sí. Agradecerles a todos el tiempo, el espacio, por favor. De repente el tiempo es muy corto, pero con todo gusto y con toda confianza podemos seguir respondiendo sus dudas más adelante. Muchísimas gracias.